Bien, en esta oportunidad nos encontramos acompañados del doctor César Delgado Guembes, jefe del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, con quien vamos a conversar sobre el procedimiento de control político denominado investidura del Consejo de Ministros. Doctor César Delgado Guembes, bienvenido al canal del Congreso de la República. Muchas gracias por la invitación, estoy a tu disposición. Bien, doctor, en el mes de julio hemos visto a un nuevo gabinete que ha juramentado, ¿no? Se trata de el tercer gabinete en lo que va este gobierno. ¿Qué es lo que ocurre una vez que se ha juramentado este gabinete por procedimiento de control político? Debe asistir al Congreso de la República para pedir el voto de confianza del Pleno del Congreso. Pero vamos a explicar un poco cuál es el significado de la palabra investidura. El voto de investidura o el procedimiento de investidura es una herramienta que permite al Parlamento definir líneas de dirección política. Como el gabinete asiste al Congreso con la finalidad de exponer políticas generales de gobierno, políticas estatales, cuando el Parlamento se pronuncia sobre estas políticas, tiene la oportunidad de definir estoy o no estoy de acuerdo con estas políticas. Al evaluarlas, el Congreso participa en un proceso de conducción o dirección del Estado, porque tiene que pronunciarse respecto a si esas políticas, tal como las define el presidente del Consejo de Ministros, son las que se van a imprimir en el país o no. Y a partir de la posición que establece el Parlamento respecto del gabinete es que se otorga la confianza. Si le otorgo la confianza, estoy de acuerdo con esas políticas, estoy de acuerdo y en ese momento me convierto en codirector porque avalo esas políticas. Es a lo que los italianos le llaman la facultad del indirizzo político, la dirección política. No solamente es control, porque estás controlando. ¿Podría ser una integración política también entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo? En ese momento se produce un acto de coordinación mediante el cual las mayorías se integran al gobierno, la avalan y se fusionan con ese tipo de dirección. ¿Con qué objetivo, doctor? Con el objetivo de hacer gobierno, de permitir que haya gobierno. Si no hay voto de confianza, no hay gobierno. Entonces, cuando el gabinete viene al Congreso, viene a solicitar el aval para que exista gobierno. Si el Congreso no le da el voto de confianza, el gabinete se cae, de acuerdo al mandato constitucional. Y cayendo el gabinete, estamos en una condición de acéfalos, por lo cual tendría que corregirse mediante una renovación de la designación del gabinete. Bien, doctor, un poco yendo al tema del procedimiento parlamentario para que nuestros amigos televidentes puedan entender cómo es este procedimiento. ¿Quién solicita la presencia del gabinete ministerial? ¿Es el presidente del Congreso o el propio Consejo de Ministros o el propio presidente del Consejo de Ministros pide asistir al Congreso y en qué tiempo, en todo caso, de designado el nuevo gabinete? Una vez que el presidente de la República designa al presidente del Consejo de Ministros y todo el gabinete juramenta, comienza a correr un plazo. El plazo es de 30 días naturales. El plazo máximo para que se consulte la investidura al Congreso. Entonces, dentro de ese plazo, es un plazo fijado a favor del gabinete, el presidente del Consejo de Ministros le dirige un oficio al presidente del Congreso y le solicita día y hora para su presentación. El presidente del Congreso recibe esa solicitud, se pone de acuerdo con los diferentes grupos parlamentarios para efectos de determinar el día y la hora, y luego de haber llegado a ese acuerdo, se le comunica al presidente del Consejo de Ministros que el Congreso lo recibirá en tal fecha. ¿El Congreso pone la fecha? El Congreso pone la fecha siempre y cuando se respete el plazo de los 30 días naturales que es el máximo. Si no se respeta ese plazo. Y se incurriría en una causal de incumplimiento constitucional. Entonces, ahí habría falta de parte de quien fuera el responsable de no haber cumplido con el plazo. Pudiera haber sido el presidente del gabinete, en ese caso se habría puesto en una condición de inconstitucionalidad abierta, o de lo contrario sería el propio Congreso, si es que dentro del plazo opta por trasladárselo para otro día. Entonces se estaría en una situación de infracción constitucional. Bien, doctor, entonces esta tarde, a partir de las 3 de la tarde, que sesionará el Pleno del Congreso para recibir a todo el gabinete, ¿vendrá el gabinete con
encabezado por su presidente del Consejo de Ministros. ¿Y qué es lo que hace a continuación? ¿Ingresa, entrega la exposición a todos los parlamentarios? ¿Cómo es este procedimiento? ¿Cómo se inicia este procedimiento? Primero, el presidente abre la sesión, comunica a todos los parlamentarios que se encuentra el presidente del Consejo de Ministros acompañado de todos los ministros que integran el gabinete en los salones de la presidencia o en el salón de protocolo, dependiendo de dónde se disponga. Acto seguido indica que se va a suspender la sesión. Uno de los vicepresidentes va donde el presidente del Consejo de Ministros, luego regresa, lo acompaña, ingresan los ministros, se sientan en el hemiciclo, se le concede el uso de la palabra al presidente del Consejo de Ministros para que haga la exposición y paralelamente se distribuye la presentación del programa general de gobierno entre todos los congresistas para que conozcan qué es lo que va a exponer el presidente del Consejo de Ministros. Una vez que él concluye con esa exposición, va a postular la cuestión de confianza. Dirá: señor presidente, sobre la base de esta exposición, hago cuestión de confianza, solicito la confianza al Congreso de la República para que mi programa, el programa que he expuesto, lo podamos llevarlo finalmente a cabo. Entonces, se pone al voto la cuestión de confianza luego que se abra el debate. Así es. Se abre el debate. Una vez que se inicia propiamente el debate, el presidente invita al gabinete y a cada uno de los miembros del gabinete a que se retiren, excepto aquellos miembros del gabinete que tuvieran además la condición de parlamentarios, que se podrían quedar. Los demás salen. Empieza el debate en el tiempo que haya acordado el Consejo Directivo destinar para este efecto, como consecuencia de cuya conclusión se pone al voto. Y para que se apruebe la cuestión de confianza basta la mayoría simple.